Ya. Hoy día partimos nuevamente o seguimos más bien con nuestras clases. Para mí es un agrado saludarlos y, y continuar con nuestro programa. Ya tuvieron tres clases anteriores donde estuvieron contenidos sobre lo que es la transcripción, después la síntesis de proteína, y hoy día, continuando con la síntesis de proteína, nos vamos a insertar, a involucrar dentro de lo que es la ruta exocítica. Como ustedes han podido ver en las clases anteriores, las células, todos los procesos que ocurren en las células tienen, por un lado, su localización en compartimientos particulares, y además esos procesos tienen una direccionalidad, como transcurre. Entonces, la clase de hoy día justamente muestra muy claramente aquello donde vamos a observar cómo parte la síntesis de una proteína a nivel del citosol, con características iguales como las que vieron en la clase con el profesor López. Posteriormente, esa proteína, si es una proteína que tiene una señal particular, va a ir a seguir su síntesis a nivel de el retículo endoplásmico, por ejemplo, como es la clase de hoy día, y luego conectando, si no es una proteína que es propia, residente del retículo endoplásmico, tendrá que seguir su viaje, y ese viaje lo va a hacer a través del aparato de Golgi, que acá puede sufrir, al igual que en el retículo, una serie de procesamientos para que finalmente el Golgi sea quien distribuya al compartimiento donde esa proteína debe llegar finalmente, que puede ser, por ejemplo, la membrana plasmática, o puede ser algún compartimiento que está relacionado con la ruta de la vía exocítica. Por ejemplo, la formación de vesículas de secreción, para que posteriormente esa secreción llegue a otro lugar fuera de la célula, o puede ser para ir a formar lisosomas que van a participar en lo que es la degradación de componentes, ya sea componentes producidos por la propia célula o componentes que ingresan a la célula, que eso va a ser parte de la clase que tengamos mañana, o el 20, parece el lunes 20, y también a partir del Golgi se pueden destinar a estos otros compartimientos que son los endosomas, ya sean los endosomas tardíos, los endosomas tempranos, que eso también lo vamos a ver en la clase de la ruta endocítica, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la síntesis, cómo ocurre la síntesis en el retículo, algunos de los procesamientos, porque hay muchos procesamientos que sufren las proteínas durante la síntesis y posterior a su síntesis, posteriormente la destinación de las proteínas al Golgi, y finalmente la exocitosis. En este diagrama se observa ahora, antes era un esquema de flujo, aquí un esquema dentro de la célula. Se está mostrando los diferentes compartimientos de una célula, el núcleo, cómo la envoltura nuclear da origen al retículo endoplásmico rugoso y liso, y desde el retículo endoplásmico, donde se sintetizan algunas proteínas, van a ser destinadas a través de vesículas hacia compartimientos intermedios entre el retículo y Golgi, a través de unos sitios particulares, sitios específicos, que son los sitios ERES o sitios de salida a nivel del retículo, y posteriormente llegan al Golgi,
Y en el Golgi, a través de vesículas, también van a ir pasando a través de los diferentes compartimientos para que finalmente en esta parte de Trans-Golgi van a ser destinadas al compartimiento que explicábamos, a los compartimientos que sean particulares de la vesícula que se esté formando con los contenidos que lleve. Ustedes acá ven que cada una de estas regiones que he ido mostrando tiene unas cubiertas, está en una cubierta azul, acá una cubierta verde, una cubierta roja, y eso implica entonces que la formación de vesícula no es una formación espontánea a nivel de la membrana, sino que requiere de una maquinaria. Algo de esto entonces vamos a ver en esta clase y también en la clase de la ruta endocítica. Si ahora nos colocamos en una situación real, que es un epitelio glandular exocrino, donde sintetiza muchas proteínas para ser posteriormente sacadas fuera de este órgano. Por ejemplo, piensen en glándulas exocrinas como glándulas salivales, glándulas lacrimales, el páncreas, etc. Hay muchas en nuestro organismo. Ellas entonces tienen la función en organizaciones particulares que tienen su estructura histológica, como se llama esta estructura acino, que está representada acá, que está formada por una serie de células que tienen polaridad celular, donde aquí se sintetizan los componentes que van a ser posteriormente sacados desde esta glándula y son destinados por mecanismos de exocitosis a estos conductos que forman esta glándula, y que acá está mostrada cada uno de los conductos con las características que tienen cada una de estas células para finalmente llegar a su destino. Pensemos en una glándula salival, ese destino, por ejemplo, va a ser la boca, y ahí llegan todas las secreciones y, por ejemplo, la formación de saliva con todos los componentes que tiene, que además de proteínas tiene muchos otros componentes y también el agua. Pero hoy día nos vamos a centrar entonces en una de estas células, que es la célula cinar, y la vamos a observar a mayor resolución, como es la observación al microscopio electrónico de transmisión. Nos encontramos entonces con una célula que tiene esta estructura de pirámide trunca, donde tiene hacia la base localizado el núcleo, con su nucleolo, que también lo vieron en la clase de transcripción, la envoltura nuclear, todos los complejos de poros, que también se habló en clases anteriores, y acá la conexión con toda esta maraña que hay de estructuras laminares que están en la parte basal, en gran proporción en estas células, que corresponde al retículo endoplásmico rugoso. Vecino al retículo endoplásmico rugoso, hacia la parte apical de la célula, porque esta sería la parte basal de la célula, tenemos entonces el complejo de Golgi, que aquí a este aumento escasamente se puede observar. En el complejo de Golgi es donde van a llegar, decíamos, los componentes que han sido sintetizados a nivel del retículo endoplásmico, y donde se van a destinar a través de vesículas con la formación de estas estructuras que ustedes ven aquí de color oscuro, estos gránulos de secreción, que estos gránulos de secreción llevan el contenido entonces para posteriormente fusionarse aquí en apical con la membrana plasmática en un proceso que se llama el proceso de exocitosis. A mayor aumento, si nos trasladamos de esta región a esa región, observamos la convergencia de varias células acinares que forman este espacio que se llama lumen, donde este gránulo se va a fusionar a esta membrana plasmática para vaciar el contenido que lleva en su interior. Entonces, eso va a ser todo el proceso que vamos a analizar hoy día. A mayor aumento, acá podemos observar que el retículo endoplásmico está formada por estas estructuras como sacos aplanados, que tiene una serie de
estructuras puntiformes que corresponderían a los ribosomas que están asociados, ¿ya? Y que vamos a ver que esta asociación es una asociación funcional, no es estructural, no es propio, no es una característica del retículo endoplásmico rugoso que los ribosomas estén asociados permanentemente a ellos. Solamente están asociados cuando hay síntesis de proteínas en estas membranas. Por otra parte, además del retículo endoplásmico rugoso, en la célula está el retículo endoplásmico liso, que tiene otras formas, así como túbulos o cisternas pequeñas, ¿ya? Que están todas entonces estructuralmente, después de análisis tridimensionales que se han hecho de estas estructuras, se ha podido observar que tanto el retículo endoplásmico rugoso, como se está mostrando en este esquema, con el retículo endoplásmico liso están conectados físicamente. Están conectados físicamente, pero no obstante, con funcionalidades completamente diversas entre un compartimiento y otro. Acá, que por excelencia está la síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso, de un grupo de proteínas, no de todas. En el retículo liso, la característica, como las mencionamos cuando estudiamos membrana, es que una de las tantas funciones que el retículo endoplásmico liso es la síntesis de la bicapa lipídica, entre otras. Pero, a pesar que hay continuidad, no hay compartir, digamos, de funciones entre una parte de este organelo con la otra parte de este organelo. Dentro entonces de lo que estábamos viendo del proceso que vamos a analizar hoy día, aquí estaría mostrando también los diferentes compartimientos de la ruta, y esta ruta es una ruta que tiene direccionalidad. Va desde el basal, que sería lo que está ocurriendo a nivel del retículo endoplásmico, hasta la apical, a través de este compartimiento que es el aparato de Golgi, en vesículas para producir finalmente la exocitosis de componentes que pueden salir de las células o componentes que pueden quedar integrando parte de lo que es la membrana plasmática. Así es como se puede renovar las proteínas en la membrana plasmática a través de este proceso. Entonces es importante la correcta localización y el funcionamiento de la maquinaria secretora en general. Cada uno entonces, cada uno de estos compartimientos va a tener una composición molecular que va a permitir entonces el funcionamiento del proceso que estamos estudiando. Algunas preguntas que son orientadoras sobre la ruta exocítica. Una de las preguntas que se planteó George Prahlad sobre la síntesis de las proteínas en un tejido exocrino pancreático, como las células acinares pancreáticas, era dónde se sintetizaban las proteínas que eran secretadas en la célula pancreática. Posteriormente, uno de sus discípulos, como es Günther Blöver, se preguntó sobre el mecanismo, cómo era la síntesis de esta proteína. Posteriormente vinieron muchos otros investigadores que analizaron los procesamientos que sufren las proteínas en los diferentes compartimientos de la ruta exocítica, y esta pregunta que yo ya la di por hecho en los esquemas anteriores, cómo se destinan entre los compartimientos de la ruta, que es a través de vesículas, y vamos a dar finalmente el concepto de secreción regulada y secreción constitutiva, que está inmerso en los conceptos de la clase de hoy día. Esta es una fotografía de George Prahlad. Para los biólogos celulares, este es uno de los investigadores muy importante, ya que a partir de su trabajo se dio una nueva mirada a las células. Normalmente hasta esa época todos los experimentos se hacían rompiendo las células y estudiándolas en el tubo de ensayo.
fue él que partió entonces, el pionero de la biología celular moderna, de partir llevando la química, el análisis químico de los elementos que se hacían en el tubo de ensayo, ahora en la propia célula. Y eso es lo nuevo de que entregó este gran investigador. Él hizo un experimento, que es un experimento que se llama de pulso y caza, que es un experimento de radioautografía. Entonces, la pregunta era, ¿en qué compartimiento de toda esta ruta se estaban sintetizando? El dónde ocurre la síntesis. Para ello, ¿qué hizo? Hizo entonces las células, las incubó en placas de Petri, ¿ya? Y las incubó con aminoácidos, donde uno de ellos, de esos aminoácidos, estaba marcado con tritio, o sea, era un aminoácido radioactivo, ¿ya? El periodo de incubación de ese aminoácido fue un tiempo corto, de un tiempo de 3 a 5 minutos. Posteriormente a ese tiempo se eliminaba toda esa solución que tenía radioactividad y se cambiaba entonces con componentes no radioactivos, y esos componentes entonces permitían que el experimento pudiera continuar. Entonces se lava y se elimina el aminoácido radioactivo y después se incuba con una solución de aminoácidos, de todos los aminoácidos que se requiere para la síntesis de proteína, pero no radioactiva. A diferentes tiempos, partiendo desde el pulso hacia adelante, se fueron tomando muestras y esas muestras fueron procesadas para la técnica de radioautografía, que muy brevemente está esquematizada acá. El tejido entonces era lavado, era procesado para finalmente lograr y obtener cortes muy finos, secciones muy finas de este tejido, que eran colocadas sobre un soporte, que puede ser un portaobjeto, o para microscopía electrónica, una grilla metálica, donde en este tejido van a estar todas las proteínas que en el momento del pulso incorporaron la timina tritiada, o sea, el aminoácido con la timina tritiada a esa proteína que se estaba sintetizando. Por lo tanto, este tejido tiene las proteínas que tienen radioactividad. Para poder pesquisar que había radioactividad, se cubrió este tejido con una emulsión radioautográfica, que no es otra cosa que una gelatina que tiene sales de halogenuro de plata, por ejemplo, el bromuro de plata, que cuando está la plata como plata más 1 y bromos menos 1, están formando una sal. Sin embargo, cuando esta plata recibe electrones, se reduce a plata metálica. Entonces, posterior a lo que era el tiempo en que estaba con la emulsión fotográfica, se hacía un revelado fotográfico y esa plata metálica ahora precipitaba en el tejido, ¿ya? Y eso es lo que finalmente llega a observar Palade en sus tejidos. Entonces, si tenemos acá nuevamente una porción de la célula pancreática y en la región donde está el retículo endoplásmico rugoso, además de observar un pedacito de núcleo y algunos granos de secreción acá, lo que estamos observando son estas manchas que son los precipitados de plata. Entonces, aquí nos está indicando que sobre el retículo hay proteínas que incorporaron el aminoácido radioactivo durante el tiempo que duró el pulso. En este caso estamos mirando a los 3 minutos. Posterior a los 3 minutos ahora, cuando se siguió el periodo de caza con Z, se observó entonces a los 20 minutos y a tiempos posteriores que vamos a ver, y empezamos a observar ahora que esto ya no está a nivel del retículo, sino que hay una mayor cantidad que se observa a nivel del complejo de Golgi,
de esta marca, de este precipitado. Y ese precipitado posteriormente, a los 37 minutos, se observan estas vesículas condensantes, que son esas vesículas que se originaron desde el retículo para finalmente dar formación a lo que son los gránulos de secreción, pero por la densidad electrónica que tiene esta marca oscura y el gránulo de secreción, no se puede ver las marcas dentro del gránulo, y a tiempos ya de 1 hora y media observamos que en este lumen, que es donde convergen las células acinares, empezamos a ver marcas. Por lo tanto, con este experimento se pudo seguir esta cinética de dónde era la síntesis en el tiempo del pulso, y posteriormente, desde los minutos de casa hacia adelante, cómo iban aumentando en un periodo y después disminuyendo. Aquí un 100% de marca a nivel del retículo disminuye a medida que va aumentando en el complejo de Golgi, y disminuye en el Golgi a medida que van formando las vesículas de condensante y los gránulos maduros o vesículas de secreción, donde finalmente es esa vesícula la que se va a fusionar con la membrana plasmática para vaciar su contenido hacia el lumen. Un resumen esquemático de lo que observamos con la microscopía electrónica: a los 3 minutos en el pulso, la marca en el retículo, posteriormente en Golgi, en vesículas secretoras, y finalmente en el exterior, en el lumen de esa célula. Y vino entonces la pregunta posterior: ¿cómo este proceso ocurría a nivel del retículo? Algo de eso ya vieron en la clase con el profesor López. Entonces, cuando ustedes analizaron toda la síntesis de proteína, todos los pasos que tiene la síntesis de proteína, desde el inicio, desde que el RNA mensajero y los ribosomas se asocian para formar esta estructura que está acá, que es un polirribosoma, un mensajero donde está unido a él muchos ribosomas. Acá también se observa que tiene esta forma de caracol. Y la pregunta es si estos componentes que están acá, los ribosomas que están acá, son los mismos ribosomas que posteriormente vemos asociados al retículo endoplásmico. Hoy día ya se sabe por estos experimentos que son los mismos ribosomas, pero en ese momento no se conocía, no se sabía que eran los mismos ribosomas. A mayor nivel, la fotografía anterior, vemos acá esta estructura en caracol, y a mucho más nivel podemos con esta resolución observar acá las partículas de los ribosomas, la subunidad menor, la subunidad mayor, que están formando todo este polirribosoma. Y acá entonces, nuevamente, así como volvió Palab a hacer los experimentos dentro de las células para poder seguir y ver la localización donde ocurría, ahora Blobel tuvo que volver a disociar este organelo, y por fraccionamiento subcelular, que ustedes ya lo vieron en las clases iniciales, que en el fondo es cada vez que uno somete una célula a una presión, a una ruptura, las membranas se vesiculan, y la vesiculación lleva entonces a que haya una mezcla de vesículas. Todas estas vesículas que se forman por ruptura mecánica, operacional o experimental, se denominan entonces microsomas. Estas estructuras son microsomas. Pero vamos a tener microsomas de diferentes orígenes, de retículo rugoso, de retículo liso, de Golgi, etc. Entonces se requiere que estos microsomas sean separados, y se separan a través de gradientes de sacarosa, porque cada membrana tiene una composición que es diferente, por lo tanto tiene una densidad de flotación en una solución que es diferente, y eso se hace centrifugando primero a velocidades muy bajas y después a velocidades muy altas, y así se va fraccionando y obteniendo fracciones que son enriquecidas en microsomas. Así fue entonces como el grupo de Blobel pudo separar estas vesículas, que ustedes ven que son vesículas que tienen
asociadas, los microsomas que tienen asociados los ribosomas. Y por otro lado, separar estructuras en que solamente estaban asociados otro tipo de vesículas. Pero acá nos interesa entonces lo que era el análisis de lo que es el tubo 1 y 2, cuando analizamos los microsomas, la síntesis de proteínas en microsomas, agregándole microsomas, o la síntesis de proteína agregando solamente los ribosomas con el mismo mensajero que está sintetizándose acá, es el mismo mensajero que está sintetizándose acá, o sea, tiene la información para la proteína. Esta proteína debería ser la misma proteína que se sintetiza, y la pregunta era si eran estos ribosomas capaces de sintetizar una proteína que estaba codificada en un mensajero de una proteína de secreción, y lo mismo ocurría acá. Y posteriormente, para poder ver los resultados, se utilizó una técnica que ustedes también vieron en las clases iniciales, que fue la técnica de electroforesis. Por lo tanto, en este caso se utilizó una electroforesis que se separa por tamaño molecular, y posteriormente esas proteínas que están en ese gel son transferidas a una membrana de nitrocelulosa, donde esa membrana se puede incubar con anticuerpos que están dirigidos para segmentos específicos solamente de la proteína que se está identificando. Y eso es lo que se muestra en este siguiente diapositivo. Se utilizó entonces una inmunoglobulina. Ahora que estamos con lo que estamos pasando la pandemia, ya sabemos qué cosa es una inmunoglobulina y que hay diferentes tipos de inmunoglobulina. Ellas son complejas en cuanto a su estructura, tiene una cadena pesada y tiene una cadena liviana. Entonces, lo que se colocó en esos tubos que mostraba anteriormente era el mensajero que codificaba para la cadena liviana de la inmunoglobulina. En este está mostrando aquí el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3 y el tubo 4, o sea, acá tenemos microsomas en los dos tubos, ¿ya? Y acá no tenemos microsomas, aquí tenemos polirribosomas libres. A los dos se les agregó, a los 4 tubos se les agregó los mismos mensajeros, se les agregó los aminoácidos, todas las enzimas, todos los requerimientos que se requiere para que haya síntesis de proteínas. Y posteriormente se observó. ¿Y qué observamos? Observamos estas bandas que corresponden a la cadena liviana de la inmunoglobulina, y observamos que en el tubo 1 y 2 la migración es diferente a lo que ocurre en el tubo 3 y 4. En el tubo 4 no observamos ninguna banda, y en el tubo 1 y 2 observamos 2 bandas. Aquí hay una banda que es de un peso molecular mayor a lo que son estas 2 bandas. Por otro lado, acá hay un tratamiento que se hizo en los dos, en el tubo 2 y en el tubo 4, pero con diferentes resultados. En el tubo 2, después de la síntesis, entonces, se le colocó al tubo proteasas, enzimas que degradan las proteínas. Y en el tubo 4 lo mismo. Y acá vemos que acá no hay proteína, por lo tanto podemos inferir, sugerir que aquí hubo degradación de la proteína. Sin embargo, acá cuando había membranas, esta proteína no era degradada. O sea, de alguna forma la presencia de estas membranas de retículo endoplásmico, que son los microsomas, que protegen a esta proteína de la degradación. Ese es un resultado entonces importante para poder entender lo que fue la síntesis de ayer o en sus clases anteriores de proteína,
también se les habló que, la pregunta era, ¿cuál es la diferencia? Si aquí tenemos una proteína que tiene un peso molecular mayor cuando no hay membrana, la diferencia entre esta estructura y esta otra estructura tiene que ser que esta tiene probablemente menos aminoácidos que lo que tiene esta estructura, esta banda. Entonces, eso se analizó, se hizo un secuenciamiento de proteína y se encontró que en el extremo aminoterminal, que es por donde se inicia siempre la síntesis de proteína, se encontraba una secuencia que tenía características hidrofóbicas y que y fue la primera secuencia de todas las secuencias que hoy día se conocen de destinación, se le llamó la secuencia señal, ¿ya? Y eso se probó para diferentes tipos de proteínas y en todas ellas se encontró que había una secuencia que su característica más notable era la cantidad de aminoácidos de tipo hidrofóbico. Entonces, ahora, ¿qué había? El experimento es más largo que lo que yo mostré acá, pero posteriormente se quiso conocer quién era el responsable de reconocer esta secuencia señal, ¿ya? Y se encontró, a través también de los experimentos de Blobel, que existía una partícula que reconoce la secuencia señal, la Signal Recognition Particle. Esta partícula es una ribonucleoproteína que está constituida por 2, 4, 6 proteínas y un RNA que es diferente a todos los RNA que han estudiado hasta ahora en este curso y que tiene de particular que hay una proteína especial que es la proteína que se le llamó la P54 que tenía una actividad GTP-ácica. ¿Qué significa eso? Significa que esa partícula que aquí la estamos ejemplificando con el SRP, tiene la capacidad de unir entonces GTP, que es un nucleótido trifosfato de la guanosina, ¿ya? Entonces, en esa condición se observó que SRP estaba en estado activo. Pero este estado de SRP no siempre es activo, sino que tiene un ciclo. Y este es el ciclo de actividad, entonces, de las proteínas que unen GTP, que son tipo una proteína inicialmente que fue un oncogen que se aisló, y de ahí viene su nombre, que es del oncogen RAS. Entonces, todas ellas reciben el nombre de GTPasas por ser estas proteínas que tienen la capacidad de unir GTP. Entonces, esto no ocurre en forma, qué sé yo, independiente de otras proteínas, sino que es dependiente de alguien que es capaz de intercambiar otra proteína, que es este factor o esta proteína que es capaz de intercambiar el GDP, que es el estado inactivo, por GTP, y cuando está activo y ya no se requiere que esté activo SRP, lo que ocurre es que hay otra proteína, que es una proteína que activa la hidrólisis del GTP para que quede como GDP y se elimina fósforo inorgánico. Entonces, este es el ciclo que tiene todas las proteínas que unen GTP, y en este caso particular es el mismo que tiene entonces esta partícula que reconoce la señal, que es SRP. En este esquema aparece acá un recuadro que ustedes lo estudiaron en la clase de proteínas, de síntesis de proteínas en general, donde vieron que estaba el mensajero con todas sus características, la unidad menor, la unidad mayor del ribosoma, y que cuando se producía este acoplamiento de todo este sistema, se generaban 3 sitios, que era el sitio del aminoácido RNA,
que es donde entraba el tRNA cargado con su aminoácido. Posteriormente, el sitio del peptidil RNA, que era el sitio donde se producía el puente peptídico, y un sitio, tercer sitio, que es exit, de salida en inglés, que por eso tiene esta que es por donde sale el tRNA que ya terminó, digamos, de cumplir su función en este sistema. Entonces es importante que tengan esto en mente para que veamos cómo el proceso de síntesis de las proteínas que sintetizan en el retículo ocurre. Tenemos acá ejemplificado un polirribosoma solamente con un ribosoma, donde vemos una proteína que se está sintetizando y que tiene una parte azul y otra que se dibujó de color fucsia, que es la zona de la secuencia señal, es el segmento de la secuencia señal. Por otro lado tenemos SRP, que está libre en el citosol cuando está unido a GDP. Cuando aparece la secuencia señal acá en esta zona, SRP se une, unido a GDP, se une y reconoce la secuencia señal. Si se coloca en este sitio, ¿qué va a pasar? Que va a impedir que la síntesis de proteínas continúe. Por lo tanto, este sistema tiene que activarse. ¿Y cómo se activa? Se activa por la proteína que es intercambiadora de GDP por GTP. Ahora tenemos un SRP de estar inactivo en este sistema a un SRP de estar activo. Como tal, este polirribosoma, a través del citoesqueleto, es traslocado hasta la membrana del retículo endoplásmico rugoso. O sea, si no hubiera síntesis de proteína, estos ribosomas que ven ustedes colocados acá en la membrana no estarían. ¿Ya? Entonces, por eso es que les decía antes que la presencia de ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso es funcional, es dependiente si hay síntesis o no hay síntesis. Pero eso no significa que si en el retículo no está habiendo síntesis en un momento, esas membranas yo las pueda llamar membranas del retículo endoplásmico liso, porque tienen unas características muy diferentes que las vamos a ver en el caso del rugoso aquí en este momento. Para que este ribosoma pueda ser identificado a nivel de esta membrana, requiere que haya una proteína que se llama SEC61 o traslocón, que es una proteína que tiene varias unidades y que es una proteína de transmembrana y que tiene un canal. Por otro lado, en esta membrana hay un receptor que también es una GTPasa, igual que SRP, y que también tiene todo el mecanismo intercambiador de GDP por GTP. Entonces, cuando se activa, vemos que la SUNY-A mayor, con el péptido en síntesis, como que se sienta en este sillón, que es el traslocón, y el receptor de SRP se une o interacciona con SRP, lo reconoce, y en el momento que se produce este reconocimiento, se produce la separación del receptor con SRP, y acá se activa esa proteína que iba a hidrolizar el GTP, lo hidroliza y se libera SRP libre en el citosol y se libera el receptor que ahora queda unido inactivo como GDP hasta cumplir su nuevo ciclo. Y en esas condiciones entonces, esta proteína naranja que estamos observando acá, que estaba como sellando este canal, ahora esa proteína se cambia su conformación y permite que la síntesis ahora de esta proteína continúe. Vemos acá la secuencia señal y cómo se ha ido elongando el péptido y se va a elongar dependiendo entonces del tamaño que tenga la información que lleve ese mensajero.
interpretando los resultados que veíamos iniciales de la electroforesis y del Western blot, aquí tenemos la síntesis de proteína en polirribosomas libres. Se sintetizaba, una proteína que tenía un peso molecular mayor, porque tenía esta secuencia señal, y también esta proteína era, como lo veíamos, sensible a la acción de proteasa, porque si yo acá le agrego proteasa, estas no van a estar enmascaradas y van a estar sensibles a ser degradadas por la proteasa. Y lo que se observó también era que si se le agregaba después de la síntesis los microsomas, esta proteína seguía insensible a la proteasa, o sea, no podían ingresar a este microsoma. Ahora, en el caso de tener el tubo 1 y 2, que era donde había microsomas, ¿ya? Lo que se observa es que la síntesis de proteína, por el mecanismo que acabamos de ver, que también se muestra acá, el proceso de translocación es un proceso que ocurre cotraduccionalmente. La translocación de este péptido en síntesis al interior del lumen es un proceso simultáneamente a lo que es la síntesis de esta proteína. Por esa razón, cuando se agregaba proteasas a esos tubos, el tubo 2 no se degrada la proteína porque estaba cubierta por esta membrana. Ellos también hicieron controles, hicieron hoyitos con detergente a esta membrana y probaron que si colocaban, después de hacerle hoyos a la membrana con detergente, las enzimas podían entrar y podían degradar. Todos esos controles son controles que se hicieron para entender con mayor profundidad cómo ocurría este proceso. Eso permitió que al grupo de Ginter-Blobel en el año 1999, al igual como le pasó a Palade en el 1970 con el experimento que describió, ya su maestro Palade y ahora este discípulo, por dar informaciones tan importantes para procesos celulares, ambos fueron ganadores del premio Nobel en años separados, digamos, 1970, 1999. O sea, para nosotros, como biólogos celulares, es muy importante todo lo que ha ocurrido en la historia de los estudios de lo que hoy día estamos pudiendo enseñar, ¿ya? Y esta misma maquinaria, y a lo mejor voy a tratar, a ver si alcanzo de contar un poco en la clase de endocitosis, es la que está utilizando el virus que hoy día está provocando la pandemia. El SARS-CoV-2 es capaz entonces de utilizar toda la maquinaria de la vía exocítica para sintetizar sus proteínas, para modificarlas a nivel del complejo de Golgi y generar una diversidad, que vamos a verla un poco más adelante, de glicosilación que lo hace tan temerario en su acción que estamos viviendo, que todos ustedes y yo también estamos viviendo y el mundo entero está viviendo. En la clase de membranas plasmáticas, nosotros vimos que en la localización, y ahí les dije que la localización de las proteínas era inherente entonces y quedaba en su verdadera localización desde el momento de su síntesis. O sea, en el retículo una proteína va a quedar ya sea como una proteína libre en el lumen del retículo, o bien como una proteína asociada a las membranas del retículo y que atraviese 1, 2, 3, 12, 14 veces la membrana, etc. O que quede anclada a un residuo de ácido graso, o que quede anclada a este tallo GPI, que yo les recuerdo que yo les preguntaba si esta proteína, cuáles proteínas eran sensibles a ser extraídas por soluciones salinas y cuáles proteínas eran sensibles a ser extraídas por detergente. Entonces, todas esas características pudieron ser
se dieron, digamos, porque durante su síntesis estas proteínas quedaron ancladas en esta forma. Entonces, un poco de eso vamos a ver a continuación. Acá sacamos toda la maquinaria que estaba operando, no es porque no estén, sino que para simplificar y hacerlo un poquito más didáctico. Tenemos, una vez que aparece en el extremo amino terminal la secuencia señal, puede localizarse entonces en este canal que sería el traslocón o la proteína SEC61, y posteriormente continuar su síntesis hasta el momento en que termina la síntesis, y acá en esta viene el primer procesamiento, que es un procesamiento que sigue siendo cotraduccional, que es la acción de esta peptidasa, que es la peptidasa señal, una proteasa, que degrada la secuencia señal y deja entonces a la proteína libre en el lumen. Y de ahí esa proteína va a seguir su destino o va a quedar localizada dependiendo si ese es su sitio natural donde debe estar o siendo dirigida a otro compartimiento. También algo alcanzó a hablarles el profesor respecto a que habían otras señales que estaban en otras regiones del péptido, además de la secuencia señal, y esas regiones tenían también características de ser regiones que son hidrofóbicas y por lo tanto quedar ancladas y no tienen sitios de reconocimiento por la peptidasa señal, por lo tanto estos segmentos no pueden ser cortados, ¿ya? Y eso da la localización que aquí quede el carboxilo hacia el citosol y el amino hacia el lumen. No obstante, puede quedar esto en forma inversa o atravesar varias veces la membrana dependiendo si hay varios sitios de varias regiones con esta característica en lo que es la longitud de esta proteína. Y ahora veamos qué ocurre con las proteínas con tallo GPI, con estas que anteriormente les mostraba acá, con esta proteína que es la proteína 4. Entonces vamos a ver ahora el cuento que quedó a la mitad en la clase de membrana. Tenemos, cuando hablamos de que la secuencia señal está en el extremo amino terminal, eso es para un porcentaje altísimo de proteínas. No obstante, hay una familia de proteínas, y hay otras también, que son las que tienen este tallo, que es el tallo GPI, que también, si ustedes se acuerdan, eran proteínas que estaban de alguna forma en dominios particulares de membranas, que eran los dominios RAF. Entonces, la secuencia señal la tiene en el carboxilo terminal, hacia el carboxilo terminal. Por lo tanto, la proteína es sintetizada completamente en el citosol, ¿ya? Y posteriormente, entonces, es traslocada cuando recién aparece la secuencia señal, es traslocada hacia el interior del lumen, ¿ya? Acá actúa concomitantemente la peptidasa señal para cortar este segmento, el segmento señal, y a su vez actúa una transferasa que va a unir covalentemente al carboxilo, al nuevo extremo carboxilo terminal que se formó acá, con el grupo amino que está presente en esta estructura, que es un glicosil fosfatidilinositol, que en el fondo aquí tenemos el glicerol unido a dos ácidos grasos, acá tiene fosfato, azúcares, y finalmente acá un aminoácido para unirse a este otro aminoácido que está acá, ¿ya? Entonces, el grupo de unión aquí es el anclaje, ahora es completamente a través de este segmento a este péptido en su extremo carboxilo terminal. Y de esa forma, entonces, en un procesamiento, que es un procesamiento que también es cotraduccional, porque recién aquí termina la síntesis de esta proteína, ¿ya? La parte proteica terminó acá, pero el procesamiento total para que ella pueda transformarse en una proteína nativa, activa,
queda cuando se produce la acción de la unión de este residuo para quedar anclado al segmento. Entonces, ese es otro tipo de procesamiento que ocurre a nivel, que es la agregación de este tallo lipídico. Ahora, las proteínas, para poder estar en su estado plegado y adoptar su estructura nativa o conformación tridimensional para que sea funcional, tiene una enorme cantidad de maquinaria proteica que hace posible que esta proteína termine bien plegada. Y así, por ejemplo, tenemos esta proteína de unión, que es la proteína BIP, que tiene varios nombres. Entonces, desde el minuto que comienza la síntesis y que llega acá al donde estábamos viendo, desde este momento en que empieza a caer hacia el lumen, se empiezan a asociar las proteínas BIP y se asocian hasta el final para que esta proteína no adquiera un plegamiento cualquiera. ¿Por qué? Porque si tiene grupos SH en su estructura, se pueden formar puentes disulfuros que son incorrectos, y lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, hay proteínas que son proteínas isomerasas que pueden ellas entonces modificar los puentes disulfuros que se han construido mal. Entonces, con esos ejemplos, más muchas otras y una lista que aquí no está presente, solamente nos vamos a quedar en algunos ejemplos. Entonces, ahora vamos a esta proteína que aquí tiene 1, 2, 3, 4 residuos de un aminoácido que se llama cisteína. Ese aminoácido en su cadena lateral tiene un grupo SH. Cuando estos dos grupos SH, cuando hay dos cisteínas, que sus grupos SH estén cercanos, próximos, ellas pueden espontáneamente formar estos puentes disulfuros. Entonces, la proteína PDI, que está como chaperona en el retículo, ella es capaz de identificar estos puentes disulfuros mal formados y poder corregirlo, porque en su sitio activo esta proteína también tiene cisteína. Entonces va entrelazando, formando los puentes disulfuros, hasta finalmente este que estaba formado espontáneamente 1 y 2, 3 y 4, ahora queda 1, 3, 2 y 4. Un ejemplo de esta estructura de formación de puentes disulfuro es lo que está presente en la insulina. La insulina necesita varios procesamientos. La insulina entonces se sintetiza como una proteína. La parte pre ya fue sacada acá. La parte pre es lo que es la secuencia señal. La parte pro son otros segmentos que pueden ser procesados. Esta es la proteína madura, esta es la insulina. Y vemos acá la insulina que tiene un segmento proteico A y un segmento proteico B, y que tiene acá 3 puentes disulfuro, este y este. ¿Ya? Entonces, pero cuando se analizó y se vio las estructuras inmaduras de la insulina, se encontró que además de la secuencia señal, había otro péptido, que era el péptido que continuaba desde el A hasta el B, y era el péptido C. Este péptido que está en amarillo también es procesado, pero es procesado posteriormente, una vez que ya está en vesícula secretora. No es procesado antes. Entonces, esto sería un procesamiento que llamamos post-traduccional, post la síntesis de la proteína, para finalmente entonces estas proteasas que están acá, degradar este segmento C y generar solamente, y dejar finalmente el segmento A y el segmento B, y acá se va a formar una enzima activa. Con detección con anticuerpos contra
los segmentos, contra el segmento C, por ejemplo, nos encontramos que el segmento C, acá en estas vesículas, esto es inmunooro, estas partículas que vemos acá son partículas de oro que están unidas al anticuerpo, están identificando el péptido C, que a mayor aumento, si lo dejamos acá, lo podemos ver que está lleno de C. Pero estos otros que son gránulos maduros, estos no tienen estas bolitas de oro. Pero ahora, si identificamos la insulina en algunos de sus segmentos A o B, encontramos que ellos están en los gránulos maduros. Entonces, esta es una evidencia que el procesamiento está ocurriendo entre esta vesícula, entre el pasaje de esta vesícula para transformarse al gránulo de secreción maduro. Por otro lado, tenemos más chaperonas en el retículo. Es fundamental el plegamiento de las proteínas en el retículo. Si no está bien plegada una proteína, no puede cumplir su función. Por lo tanto, hay otros controles de plegamiento, como son de proteínas que están presentes ya sea en la membrana del retículo o en el lumen del retículo, como son estas dos proteínas, la calnexina, la calreticulina, y aquí tenemos una PDI, una proteína disulfuro isomerasa, que es la que está controlando los puentes disulfuros correctos, haciendo los cambios, las modificaciones. Entonces, este complejo es fundamental para chequear si una proteína está bien o mal plegada, ¿ya? Entonces, ese es un control esencial. Cuando una proteína sigue lo mismo, cuando una proteína está bien plegada, entonces puede salir del retículo y seguir su dirección de tránsito a través de la ruta exocítica. No obstante, cuando esto no ocurre, ya sea por una demanda muy grande que tenga a nivel del retículo, como ocurre en las células de tipo secretora exocrina, donde hay una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de proteínas sintetizándose permanentemente, lo que ocurre entonces es, disculpen un segundo, que están una máquina aquí al lado. Disculpen, por favor, que se pusieron a trabajar unos maestros frente a la casa. Estas son las cosas naturales que ocurren y que no hacen regular el hacer clases desde la casa. Entonces, discúlpenme, continuemos. Entonces, para asegurarse que esto quede bien plegado, hay un sistema de plegamiento acá que está dentro del retículo de una cantidad de enzimas que hacen pasar muchas veces las proteínas hasta que nuevamente quedan bien plegadas, ¿ya? Pero eso de repente falla, de repente es tanto el bulto de proteínas que hay interiormente que no puede ocurrir. Y eso lleva a generar problemas, ¿ya? Cuando este plegamiento no ocurre. Y las consecuencias de un mal plegamiento de proteína, entonces, lleva a lo que se llama el estrés del retículo. Un retículo estresado
activa inmediatamente las vías de señalización que tiene para tratar de bajar la carga proteica hasta que se logre moderar y continuar con una síntesis normal. Esto puede ocurrir en condiciones, qué sé yo, en varias condiciones que pueden inducir este estrés, y podría ser un estrés patológico, pero también ocurre normalmente en células como las que estamos ejemplificando, que son células que siempre tienen una gran demanda. Entonces, hay tres sensores en estas membranas del retículo. Y esos sensores, ¿qué hacen? Todos lo que hacen es tratar de aumentar la expresión de los genes que van a sintetizar mensajeros para la síntesis de proteínas chaperonas, porque esas son las que finalmente terminan no siendo suficiente para el nivel de proteína que se está sintetizando. Entonces tenemos un sensor que es una enzima que lo que hace es inhibir, fosforilar al factor de iniciación de la síntesis de proteína, y cuando ocurre eso, se activa otra síntesis de un factor de transcripción, que ese factor de transcripción va a llevar entonces a la activación en los promotores de esos genes para activar específicamente a chaperonas y no a otras proteínas. Hay otro sensor que es ATF6, que este es traslocado luego al Golgi, donde es procesado, y también para ser transformado en un factor de transcripción que va a generar más de lo mismo que mencioné ya. Y por otro lado está IRE1 alfa, que también es una ribonucleasa que tiene como acción hacer un splicing alternativo no convencional de un mensajero que va a sufrir un splicing, pero en el citosol, no como le explicaron a ustedes que ocurría todo dentro del núcleo. Entonces, cuando se produce el splicing de ese mensajero, de ese intrón que tenía ese mensajero, se transforma en uno activo y puede sintetizarse la proteína, y ese factor es XBP1, que también va a cumplir funciones a nivel del sistema. Todo aquello está un poquito más detallado en este esquema, donde primero tenemos aquí a IR1 alfa, sus dominios que están de la enzima que está hacia el citosol para poder procesar este mensajero inmaduro de un mensajero no spliceado a uno spliceado, y de ahí llevar entonces a la síntesis de la proteína, formar la proteína que sería XBP1 spliceada, va al gen donde actúa como factor de transcripción y lo activa para la síntesis de sus mensajeros. Y así para cada uno de los otros sensores va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, si la célula llega a un estado de estrés tal en que no puede con ninguno de los sistemas poder plegar sus proteínas, lo que hace es, a nivel de traslocón, empezar a eliminar proteínas hacia el citosol. Y aquí, a través del traslocón, hay asociadas a la membrana del retículo unas proteínas, que esas proteínas tienen la función de poner esta marca, que es la ubiquitina, que lo vamos a ver en la clase de endocitosis. Esa ubiquitina, esta proteína recibe mucha ubiquitina y es reconocida por un organelo que se llama el proteosoma, que es un agregado de enzimas proteolíticas que lo que hacen es degradar entonces estas proteínas que han sido mal plegadas, ¿ya? O sea, el mal plegamiento lleva finalmente a esa situación. Aquí vamos a terminar esta parte para seguir en una segunda parte con la clase, para que no salga tan pesado este sistema, ¿ya?